Tragedia en Irán. Socorristas iraníes recuperaron este lunes los cuerpos del presidente iraní Ibrahim Raisi y los otros pasajeros del helicóptero, anunció la Media Luna Roja. El ayatolá designó al vicepresidente Mohammad Mokber como presidente interino y decretaron 5 días de duelo tras la muerte de su primer mandatario. Empresas aportarán el 9% del total de los pagos realizados a los trabajadores como su cuota para el nuevo fondo de pensiones. Retrasos en la distribución de gas doméstico en el sur de Anzoátegui generan largas filas de usuarios para recargar sus cilindros. Susana Quijada nos cuenta más. Así es, los usuarios del gas doméstico denuncian que desde hace 2 semanas registran fallas en la distribución de este servicio en las comunas. Aseguran que demoran más de 5 horas en cola para poder recargar sus cilindros en la empresa privada. En breve les contamos más. Las lluvias causaron estragos este fin de semana en el municipio de Angostura del Orinoco, en Bolívar. Andrea Calma, corresponsal en la entidad, nos adelanta la información. Así es, según lo señalado por algunos habitantes de Ciudad Bolívar, la lluvia duró poco y fue de baja intensidad. Por su parte, los vientos sí azotaron con fuerza sectores como Llano Alto, en donde causaron el colapso del techo de un taller mecánico. Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas. En minutos compartiremos con ustedes más detalles. Gracias, Susana y Andrea. Precisamente con el objetivo de mitigar las afectaciones por lluvias en la entidad, este fin de semana quedó instalado el Comité de Riesgo Regional encargado de ejecutar el Plan de Lluvias 2024. Así es, Héctor. Hoy también en la emisión meridiana tendremos fallas en servicios públicos, continúa afectando la productividad de las empresas según Fede Cámaras Lara. Durante el primer trimestre del año, el sector aéreo del país registró un incremento de 34% en las operaciones internacionales. Biólogo margariteño se encuentra desaparecido tras el hundimiento de una embarcación atunera en aguas internacionales. En los deportes, Pacers y Timberwolves avanzaron a las finales de conferencia de la NBA. En la emisión meridiana de lo actual les hablaremos sobre la actriz Cate Blanchett y su paso por la alfombra roja de Cannes este fin de semana. No se lo pueden perder. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Héctor Matos y Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información. Un saludo para ti, Héctor. Gracias, Claudia. Un placer acompañarles como siempre y llevarles detalles de las informaciones destacadas hasta el momento. Comenzamos. El hundimiento de una embarcación atunera en aguas internacionales cerca de las Islas Galápagos dejó un biólogo margariteño desaparecido. Hacemos contacto con nuestra compañera Lisbeth Miquilena. Ella se encuentra en la casa de sus familiares. Adelante, Lisbeth, ¿qué pasó? Sí, muchísimas gracias por este contacto que establecemos a esta hora. Hasta la fecha ya han transcurrido 5 días desde que Faustino Ribeiro se comunicara con su esposa, minutos antes de que la embarcación Canaima, en la que él también formaba parte de la tripulación, impactara con otra en alta mar. Los familiares apuntan a que las versiones del siniestro no están del todo claras. Vamos a escuchar declaraciones de su cuñada Yoheli Otket. Tenemos entendido, pues toda la tripulación fue rescatada el mismo día, eran 27 tripulantes, con mi cuñado incluido, y el único desaparecido es él. Nosotros, el llamado es a que se nos informe. Mi hermana está en un limbo absoluto, la familia está en un limbo absoluto, su padre está inconsolable y queremos información de lo que fue el detalle. Hemos estado tratando de buscar contactos directos con la Armada Costera de Ecuador. Lamentablemente la información que encontramos en web no funciona. Las lanchas costeras de la Armada ecuatoriana y desde el día 17 están en Puerto de Manta
O sea, lo que quiere decir que a lo mejor el operativo de búsqueda no cumplió las 72 horas como y extraoficialmente nos han dicho. ¿Y quiénes nos han dicho? Pues a las personas que hemos tratado de contactar, tanto de los representantes de la oficina regional en Cumaná de la CIAT, para la cual trabajaba mi cuñado Tino. A pesar de estar apegados a la fe, los familiares esperan por el informe oficial de la Comisión Internacional del Atún Tropical, CIAT, para determinar qué ocurrió verdaderamente en el barco y así poder establecer las responsabilidades del caso. Con esta información, nosotros retornamos el contacto a la ciudad de Caracas. Gracias, Lisbeth. En México rescataron a un grupo de migrantes secuestrados en una zona fronteriza con Estados Unidos. Varios de ellos son de nacionalidad venezolana. Su hija salió de Maracaibo rumbo a Norteamérica junto a una amiga. Fueron abordadas en México y llevadas a una zona de la frontera. La Guardia Nacional de ese país hizo un operativo de liberación. Ya son varios de ellos que se ejecutan en los últimos 3 años. De pronto sintió que la agarraron y la sacaron y los fueron montando en camiones. Cuando por fin se identificaron y les dijeron que los estaban rescatando de estas personas. Marian vivía con su familia en un barrio en el sur de Maracaibo. Se fue con la intención de hacer dinero y comprar una casa propia para todos. La joven se comunicó con su mamá después de 12 días de cautiverio. Y de cada pieza, digámoslo así, iban sacando y sacando personas. Sacaron más de 100 personas que tenían secuestrados en ese lugar. Las autoridades mexicanas no han dado detalles del operativo, pero al parecer este tipo de acciones policiales son frecuentes debido a la presencia de organizaciones criminales dedicadas al rapto y trata de personas en la frontera con Estados Unidos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. El Ejecutivo Nacional fijó en 9% el monto que deberán pagar las empresas al nuevo fondo de pensiones. De acuerdo con la Gaceta Oficial 42.880 de fecha 16 de mayo, donde fue publicado el decreto 4.952, se establece que quedan exonerados del pago de esta contribución los emprendimientos que estén debidamente inscritos ante el Registro Nacional de Emprendimientos. No obstante, el artículo 4 del decreto estima que el plazo máximo de duración del beneficio será de 1 año, contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta. Venezuela reportó un crecimiento del 34% en el sector aéreo en el primer trimestre del año, así lo informó el ministro del Transporte, Ramón Celestino Araguayán. El representante de la cartera indicó que las operaciones internacionales a comparación del año 2023 aumentaron. Destacó que estos resultados son producto del trabajo del gobierno nacional que promueve el turismo y el crecimiento económico. Señaló que entre las operaciones que están en desarrollo se encuentran el reinicio de la ejecución de la línea aeropostal, la activación de la ruta aérea Valencia-Bogotá y la inauguración del vuelo comercial de la aerolínea Rutaca desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo hacia la isla de Cuba. El presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, denunció que existe una campaña en las redes sociales para ocultar la verdad en el país con respecto a la provisión de las publicaciones y las manifestaciones de apoyo al oficialismo. El jefe de Estado instó a los ciudadanos a crear estrategias que permitan derrotar esta censura digital. También agradeció la solidaridad de las personas que han denunciado el bloqueo comunicacional contra la nación. Por último, instó a los venezolanos a debatir sobre la democratización de las redes sociales. El candidato presidencial Edmundo González realizó su primera aparición pública en la Victoria, Estado Aragua, junto a María Corina Machado y otros dirigentes de la oposición. Personas de todas partes de la entidad asistieron para apoyar al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, quien destacó este próximo proceso electoral como uno de los más importantes en el país. Además, subrayó la importancia de la comunidad internacional en los comicios del próximo 18 de julio. A quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternancia y paz en el que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. A la Fuerza Armada Nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad, tal como reza el artículo 328 de la Constitución.
Así es, esas fueron las palabras del candidato presidencial, quien destacó la importancia de salir a votar masivamente este próximo 28 de julio. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Simpatizantes del oficialismo también se concentraron en las calles de La Victoria, en el estado de Aragua, en apoyo al candidato a la reelección Nicolás Maduro, la cual estuvo liderada por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Las manifestaciones las hacemos así por pueblos, por ciudades pequeñas, para demostrar el músculo en el terreno, en el sitio, en el lugar. Por supuesto que si uno viene para acá, para La Victoria, y el pueblo chavista sabe que hay una manifestación en La Victoria, el pueblo sale de manera espontánea a las calles y se organizan para venir a acompañar la propuesta revolucionaria. Cabello pidió a los aragüeños informar sobre las movilizaciones del chavismo para derrotar la exclusión aplicada desde Estados Unidos con sus medios de comunicación y las plataformas digitales. El oficialismo también se movilizó en la parroquia Altagracia del estado Sucre, el municipio Anaco del estado Anzoátegui y en Barinas. El vicepresidente de Información y Opinión de Televen, licenciado Carlos Croes, recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, según anunció el rector de la Casa de Estudio, doctor Rafael Pineda. Con este reconocimiento, la institución busca destacar la larga trayectoria y méritos profesionales del periodista. El acto se llevará a cabo el próximo 30 de mayo en las instalaciones de la universidad y contará con la presencia de diversas personalidades de la colectividad falconiana. Hacemos una pausa, amigos, siempre hay más información. Privados de libertad, retuvieron por más de 4 horas a familiares que se encontraban de visita en los calabozos de la Policía del Estado Monagas. Nuestra corresponsal Leicy San Luis con los detalles. Gracias por el contacto que establecemos desde las afueras de la Policía del Estado Monagas, donde los reclusos tomaron la decisión de retener a algunos de sus familiares para exigir al Ministerio Público que sus derechos no sean violentados. Escuchamos declaraciones de algunos de sus familiares. Porque una de las cosas de que ellos le prohíben la visita como tal, tiene que ser la mamá en exclusividad y a veces una sola persona. Hay personas aquí que no tienen para un alimento como tal accesible y le pueden traer algún tipo de frutas como mango, entonces ellos tampoco le dejan pasar lo que es eso. Porque ellos son seres humanos, ellos también tienen derecho. No nada más que porque cometen un error en la vida, los van a maltratar, los van a tener allí como que fueran animales. Le dan una sola comida al día. Retrasos procesales son muy tardíos. A veces el tribunal los llama de 15 en 15 días, de mes en mes, y las audiencias mayormente casi siempre son diferidas y ellos piden pues ser atendidos y que se les escuche. Asimismo, familiares piden a las autoridades competentes que los reclusos no sean trasladados a otros centros carcelarios del país, debido a que no cuentan con los recursos económicos necesarios para visitarlos. Es parte de la información que manejamos hasta el momento. Con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Adelante. Gracias por el reporte. Vecinos de la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia reportaron detonaciones de armas de fuego en el penal. Este tipo de situaciones no ocurrían desde su clausura en el año 2013. No fue un domingo cualquiera las detonaciones de balas que se escucharon en las adyacencias de la cárcel de Sabaneta. Vivimos más de 20 años de martirio, 20 años de tortura, vamos a decirlo así, porque fueron momentos difíciles. Desde 2013 no se reportaban tiroteos. La cárcel fue cerrada luego de la masacre de ese año y en el lugar se haría un museo y una urbanización. Esta mañana se escucharon unos disparos del lado interior de la cárcel. Estamos aquí para ver cuál es la situación que está pasando. La cárcel la reabrieron poco a poco metiendo reclusos. Quienes vinieron les prometieron a los vecinos que serían pocos y no se permitiría la visita. Hoy no se sabe cuántos hay y se permite el paso de familiares. Se están usando pocas áreas ya que muchos anexos fueron demolidos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
Fue abatido un sujeto luego de enfrentarse con funcionarios de la PNB que se encontraban haciendo recorrido por Cagua, estado Aragua. El abatido respondía al nombre de Braulio David Abreu Marcano, de 19 años de edad. En ese sentido, el hecho ocurrió luego de que presuntamente se enfrentara a las autoridades en lo que era un recorrido por la zona agrícola de la jurisdicción. Según fuentes policiales, el delincuente era integrante de la banda criminal llamada El Coti, la cual opera en Cagua. Asimismo, en el lugar se incautaron un arma de fuego tipo pistola marca Colt, modelo Mustang calibre 380, cereales desbastados y una granada. Comisiones de la División de Investigaciones Penal y la Policía Nacional Bolivariana se encuentran tras la búsqueda del resto de integrantes de las bandas delictivas que azotan a la entidad. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Retrasos en la distribución de gas doméstico en el sur del estado Anzoátegui generan largas filas de usuarios que acuden a la empresa privada para recargar sus cilindros. Nuestra corresponsal en la entidad, Susana Quijada, con los detalles. Adelante, Susana. Muchísimas gracias, saludos. Así es, los usuarios del gas doméstico denuncian que desde hace 2 semanas se registran fallas en la distribución de este servicio en las comunas. Aseguran que demoran más de 5 horas en cola para poder recargar sus cilindros en la empresa privada. Escuchemos. Bueno, duramos aquí en la cola aproximadamente 5 horas. Y no, por allá estamos en espera. Nada por la comuna, nada por ningún lado. Según que para mañana, pero no sabemos. ¿Cuánto tiempo tiene de retraso? 2 semanas. Había esperado desde el miércoles que la comuna se retrasó. Me vine el viernes y aquí no tenía gas el viernes. Aproximadamente como 5 horas todavía no hemos surtido. ¿Y en su sector desde cuándo está registrando retraso para recibir el servicio a través de la comuna? Como hace 2 semanas aproximadamente tenemos ese problema. ¿Qué les dicen? Que están en espera, que no están surtiendo, están en esa espera, pues. Tenemos que buscar la manera de nosotros surtir por nuestra parte. De manera extraoficial, trabajadores de PDVSA Gas Comunal informaron que las fallas en la distribución se debieron al retraso del despacho desde el criogénico de José. Sin embargo, ellos aseguran que desde este fin de semana el servicio empezó a regularizarse con la atención de operativos en las que ya han logrado beneficiar a más de 80.000 personas. Es la información que tenemos para esta hora desde el sur de Anzoátegui y con ella retornamos con ustedes en los estudios en Caracas. Gracias, Susana. Cerca de 30 viviendas del sector aéreo o en Carúpano, Estado Sucre, corren riesgo de derrumbarse debido al socavamiento del terreno producto de las olas del mar. Un total de 100 habitantes viven en zozobra por esta situación desde hace más de 10 años. Vecinos denuncian que los golpes del oleaje en el fondo de sus casas ha ido deteriorando considerablemente la infraestructura, por lo que requieren ser reubicados. Como se pueden dar cuenta, están unas viviendas que ya no tienen ni siquiera fondo. Del otro lado también tenemos otras que ni siquiera se pueden habitar. Ya muchas familias han perdido cocina, enseres, todo. Hasta tanques se han caído. Hemos ido a muchas instituciones, llámese INAVI, llámese FUNREVI, todas las que pertenecientes a lo de Hábitat y Vivienda, para que pueda ser allí reubicada toda esta familia. Vecinos del sector informaron que el Cuerpo de Bomberos y efectivos de Protección Civil emitieron un informe declarando la zona en alto riesgo. Sin embargo, no han podido desalojar debido a carencias económicas. Esto está en zona de riesgo, mi persona ha ido a los bomberos, a Protección Civil, y todo lo que nos han dicho es que estoy en zona de riesgo, el problema de la lluvia, el nivel del mar ha subido, y le hago un llamado porque el proyecto que nosotros tenemos es reubicar a todas estas personas. Finalmente exhortaron a las autoridades gubernamentales a atender la urgencia de reubicación y así prevenir una desgracia. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. En otro orden de la información, las lluvias y vientos registrados durante este fin de semana en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, provocaron la caída de árboles, interrupción en el servicio de electricidad y el derrumbe del techo de un taller mecánico. Nuestra corresponsal Andrea Calma nos trae el reporte. Gracias, muy buenas tardes. Según lo señalado por habitantes de algunos sectores de Ciudad Bolívar, la lluvia duró poco y fue de baja intensidad,
pero bastó para generar interrupción en el servicio de electricidad en comunidades como La Sabanita, 4 de Febrero, Virgen del Valle, la Avenida Upata y Los Próceres. Los vientos que se sintieron con fuerza en algunas zonas causaron la caída de un árbol de gran tamaño, que afortunadamente no lastimó a nadie, pero que sí generó interrupción en el tránsito vehicular, hasta que dicho árbol fue removido por un equipo de la alcaldía del municipio Angostura del Orinoco. En donde la brisa sí causó una afectación mayor fue en un taller mecánico ubicado en la calle Colón del sector Llano Alto, cuyos trabajadores se encontraban en el interior del lugar cuando la brisa hizo colapsar el techo. Fuertes vientos huracanados y lluvias azotaron la zona de la parte de la parroquia La Sabanita y bueno, trajo consecuencias devastadoras. El área de nuestro taller, el área del galpón quedó totalmente destruido. Ya hemos ido comenzando las reparaciones. Precisamente este fin de semana quedó instalado el Comité de Riesgo Estadal, dirigido por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la SODI, quienes tienen en sus manos ejecutar el Plan Extraordinario de Lluvias 2024 que buscará mitigar las afectaciones que pudiesen causar las precipitaciones en el estado Bolívar. Con esta información retornamos el contacto a Caracas. Gracias por el reporte. El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Edgar Machado, indicó que existe déficit de docentes en las instituciones debido a que se ven en la necesidad de dedicarse a otro trabajo que les permita generar mayores ingresos. Han dejado la profesión docente para dedicarse, por lo menos tenemos docentes que vendiendo café en una esquina, en un día gana lo que gana en un mes. Así es la situación que está viviendo la educación en Venezuela. Otros hacen torta, otros de repente haciendo uñas. Y así también tenemos docentes que se están dedicando a eso. Machado también señaló que los trabajadores exigen únicamente un sueldo digno que les alcance para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación y el pasaje para poder asistir a las instituciones a impartir clases. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Regiones, conducido por el periodista Carlos Croes. Desde Fedecámaras Lara califican como positivo el primer cuatrimestre del año, pese a que la problemática con los servicios públicos continúa, afectando la productividad empresarial. Las empresas de alimentos, el sector alimenticio, los testimonios son de que experimentan una mejoría en el tema de las ventas. Obviamente ese sector es un sector ganador, igual que el sector de detallistas, el sector de automercados, que también está muy vinculado al ramo, y el sector de la agroindustria, para reflejarlo en el estado Lara. Esa mejoría no es homogénea a todos los sectores, y no todos los sectores crecen en igual medida, y bueno, tenemos problemáticas con el tema del suministro de electricidad, que complica un poco el tema de los costos y complica también la disposición de las empresas para prestar sus servicios. El gremio empresarial confía en que después del 28 de julio se eliminen las sanciones que pesan sobre el país, para que así mejore el panorama económico. Vemos, por ejemplo, unas medidas que han tenido los FAC, con unas licencias especiales, tanto para empresas petroleras como empresas de servicios recientemente. Consideramos de que vamos a tener, luego de pasar las elecciones, un tratamiento distinto de lo que ha sido en los últimos años, y eso nos podría permitir tener acceso, no hablo solo de la industria petrolera, sino acceso a las empresas privadas a cosas que hoy se nos complican, el tema del sobrecumplimiento en la banca internacional, el tema de no tener corresponsal bancario, porque no es poca cosa, digamos, el tema de la sanción al Banco Central de Venezuela, y todo lo que implica en temas de costos y estructuras más complejas para las actividades comerciales. Fedecámaras Lara resaltó que las empresas continuarán realizando su mejor esfuerzo para seguir apostando al país, pese a la recién aprobada ley de protección a las pensiones. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional con Giselle Movallet. Así es, Claudia. Héctor, entre ellos tendremos que un abuelo asesinó a sus nietos en España y luego se quitó la vida. No se vaya.
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Irán, donde fueron declarados 5 días de luto nacional por el fallecimiento en un accidente aéreo del presidente Ebrahim Raisi y altos funcionarios del gobierno, mientras que el vicepresidente Mohammad Motber fue designado presidente interino a la espera de unas elecciones en un plazo de 50 días. En el siniestro también perdió la vida el ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian, quien será sustituido por el negociador del programa nuclear iraní Ali Bedgari, asumiendo el cargo de canciller interino. Entre los otros decesos se encuentra el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el jefe de seguridad del mandatario y 3 tripulantes. Luego de haberse confirmado la muerte de todos los pasajeros de la aeronave, no tardaron en pronunciarse más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, quien rindió honores a su homólogo fallecido. El mandatario chino Xi Jinping calificó la muerte de Raisi como una gran pérdida para el pueblo iraní. La Unión Europea también presentó sus condolencias, mientras que Estados Unidos hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó sentirse consternado por la muerte de su homólogo y extendió palabras de consuelo por estas pérdidas. Ante este lamentable suceso, el gobierno de Irán aseguró este lunes, a través de un comunicado, que la muerte de su presidente no provocará la más mínima perturbación en la administración de la República Islámica. Bien, y en Colombia un atentado de un carro bomba se cobró la vida de un adolescente de 12 años y dejó otras 2 personas heridas. Según el reporte preliminar de las autoridades, el auto había sido abandonado en la vía con el objetivo de atentar contra las fuerzas de seguridad del Estado. El artefacto estalló justamente cuando las víctimas se desplazaban en motocicleta en la zona. Se pudo conocer que la menor de edad falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas, mientras que los otros lesionados se encuentran en estado crítico. Aunque no se han determinado los responsables del ataque, las autoridades presumen que el atentado está asociado con la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC. Y 9 muertos fue el saldo que dejaron 2 atentados contra candidatos a alcaldes en el estado mexicano de Chiapas. La fiscalía de esa región reportó que los 2 aspirantes sobrevivieron, aunque uno de ellos quedó herido en los ataques ejecutados en los municipios de Villacorso y Mapastepec. Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia en Chiapas contra candidatos a cargos regionales para los comicios del próximo 2 de junio, cuando también será elegido el nuevo presidente. Y un abuelo asesina presuntamente a sus 2 nietos de 9 y 11 años de edad luego de atrincherarse con un arma de fuego en su casa en Granada, España. Las autoridades lograron acceder a la vivienda en la mañana de este lunes, donde se encontraban los cuerpos sin vida de los menores y además del abuelo, quien se quitó la vida. Uno de los nietos murió a causa de asfixia y el otro debido a una herida de bala. Europa sigue inmersa en un temporal de tormentas y lluvias que han producido fuertes inundaciones, provocando graves daños. En Bélgica específicamente se desbordó un arroyo del municipio de Boiren que ha sufrido inundaciones nunca antes vistas en su historia. A pesar de que los niveles de agua han bajado, aún hay familias que se encuentran sin electricidad y por otro lado el río de Boulay en Mosela en Francia también se desbordó, arrastrando consigo a un carro debido a la fuerza de la corriente. Y España exigió al mandatario argentino Javier Milei disculparse por llamar corrupta a la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez durante un mitin en Madrid este domingo. Por este hecho, las autoridades españolas convocaron al embajador argentino en España, Roberto Bosch Esteves, e incluso contemplaron romper relaciones diplomáticas, en lo que es ya una crisis abierta tras semanas de insultos y acusaciones. A su vez, llamaron a consultas a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso.
Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión en la cuenta de la agencia EFE en la red social X. Una ola de calor abraza Nueva Delhi con temperaturas que superan los 47 grados. Las autoridades emitieron alerta roja y prevén que en los próximos días las temperaturas aumenten. Ahora nos vamos a la cuenta de Voz de América. El portacontenedor Dali empezó a ser movilizado hacia el puerto de Baltimore para ser descargado y realizarle reparaciones. La nave chocó contra el puente Francis Scott Key en marzo, provocando su colapso y causando la muerte de 6 trabajadores hispanos. Y en redes sociales se ha hecho viral la reacción de una joven que captó el video en el momento exacto en el que el meteorito iluminó parte de España y Portugal. Impresionante. Bueno, estaba en el momento justo, a la hora justa, ¿no? Bueno, esto ha traído mucha polémica porque los expertos todavía están debatiendo si realmente fue un meteorito o fue una bola de fuego. Todavía están estudiando qué fue lo que cruzó el cielo entre España y Portugal anoche. Interesante, toca esperar entonces a ver en qué concluye esto. Hasta acá nuestro recorrido internacional. Comenzamos nuestro repaso deportivo con la actuación de los venezolanos en la jornada dominical de la Gran Carpa. El Astro Boy José Altuve despachó su octavo cuadrangular de la campaña en el duelo entre Astros de Houston y Cerveceros de Milwaukee y llegó a 217 de por vida, mientras que Andrés Jiménez sumó un bambinazo de 2 carreras y ya tiene 3 batazos de vuelta completa en la zafra. Y Manchester City se proclamó campeón de la Premier League tras golear al West Ham 3-1. Los Indiana Pacers y los Minnesota Timberwolves avanzaron a las finales de la conferencia de la NBA tras definir todo el 7º juego de sus series. Los Pacers vencieron 130-109 a los New York Knicks, liderados por Donte DiVincenzo, quien cargó con la ofensiva y anotó 39 puntos para meterse en las finales del Este. Los Knicks lucharon hasta el final, pero se vieron mermados por la plaga de lesiones que los aquejó durante toda la serie. Ahora los Pacers se enfrentarán a los Boston Celtics a partir de este martes, mientras que los Timberwolves despacharon a los actuales campeones Denver Nuggets al derrotarlos en casa 98-90. A pesar de que el MVP Nikola Jokic y Jamal Murray se combinaron para sumar 69 puntos entre los dos, no fue suficiente para contener a una ofensiva letal de los Wolves que se desataron en la segunda mitad del partido y que terminó con una remontada espectacular en el último cuarto con un parcial de 32-23. A pesar de que su estrella Anthony Edwards no estuvo en su mejor noche, otros 5 jugadores de Minnesota superaron la decena de puntos para meterse en las finales del oeste, donde ahora enfrentarán a los Dallas Mavericks a partir del miércoles. Max Verstappen sufrió, pero se quedó con la victoria en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Hacemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura contra autoridades de Israel y comandantes de Hamas. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció hoy que solicitó órdenes de arresto en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La misma medida se aplica en contra del jefe del movimiento terrorista Hamas, Yahya Sinwar, y del comandante del ala militar del Hamas, Mohamed Diab, y del jefe del buró político del Hamas, Ismael Haniyeh. Nuestra compañera Mardoley Prin nos cuenta más detalles. Bienvenida, Mardoley, explícanos un poco esta situación un poco engorrosa, difícil de entender.
Así es, Claudia, Héctor, muy buenas tardes tengan todos. Se trata de órdenes de arresto solicitadas ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tras más de 200 días de conflicto, por considerar que existen motivos razonables para creer que ambas partes tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, esto tras los ataques en Israel y posteriormente en Gaza. En el caso de las autoridades israelíes son 7 los cargos en su contra y así se dio a conocer. En base a las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina, tengo motivos razonables para creer que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, tienen responsabilidad por los siguientes crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Justamente, los crímenes que son señalados son hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física, trato cruel como crimen de guerra, homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, el exterminio, incluso muertes causadas por inanición y persecución. En cuanto a los líderes del grupo terrorista Hamas, el fiscal Khan también anunció 8 cargos. Exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato como crimen de guerra y de lesa humanidad, tomar rehenes como crimen de guerra, violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y también como crímenes en el contexto del cautiverio, la tortura como crimen de lesa humanidad, otros actos inhumanos en el contexto del cautiverio, trato cruel como crimen de guerra y ultrajes a la dignidad personal. Mi oficina sostiene que hay motivos razonables para creer que estos 3 líderes de Hamas tienen responsabilidad penal por la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas. Se considera que estos crímenes se cometieron como parte de un ataque generalizado. Indica además la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que estos crímenes se cometieron en el contexto del conflicto armado internacional entre Palestina e Israel y el conflicto no internacional que se desarrolla en paralelo entre Israel y Hamas, además de otros grupos armados palestinos. Se sostiene que todos estos crímenes continúan ejecutándose hasta el día de hoy. ¿Y de dónde salió este anuncio? Pues debemos recordar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación contra Israel y Hamas en 2021 por posibles crímenes de guerra en territorio palestino. Según Khan, en las averiguaciones, ahora se incluyen los ataques de 2023 que hizo estallar la guerra, al tiempo que recordó que los conflictos bélicos tienen reglas y que éstas no pueden aplicarse a conveniencia para que queden vacías. De emitirse la orden de captura, los 124 países miembros de la Corte Penal Internacional están obligados a detener al primer ministro israelí y al ministro de Defensa, así como los 3 líderes de Hamas. Sin duda, Mardoley, este tema encendió las alarmas a nivel internacional, pero ¿qué dicen los involucrados? Bueno, el gobierno de Israel calificó la solicitud del fiscal como una vergüenza histórica. A través de Twitter, el presidente de Israel, Isaac Herzog, señaló que el anuncio es más que escandaloso y muestra hasta qué punto el sistema judicial internacional está en peligro de colapsar. A juicio de Isaac, esta es una medida tomada de mala fe, por lo que rechaza que se intente establecer comparaciones entre la actuación del grupo terrorista Hamas y el gobierno israelí. Por su parte, este grupo islamista acusó al fiscal Karim Khan de comparar a la víctima con el verdugo. Asegura que la solicitud de arresto no tiene base legal y considera que la decisión de la CPI viola tratados internacionales que otorgan al pueblo palestino el derecho a resistir la ocupación en cualquier forma. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se adelantó a estas reacciones y ha dicho que los jueces independientes de la CPI son los únicos árbitros que determinan si se ha cumplido el estándar necesario para la emisión de órdenes de arresto. Considera fundamental que en este momento se le permita hacer su trabajo a los magistrados y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con independencia e imparcialidad, por lo que exige el cese de cualquier intento de intimidación o de obstrucción a este proceso. Muchísimas gracias, Mardoley, por esta explicación. Bueno, yo creo que lo importante es unar esfuerzos para que el conflicto bélico en el Medio Oriente cese, por lo menos a raíz de lo que pasó el mes pasado, del mes de octubre. Hacemos la última pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor de la farándula y el espectáculo en lo actual. No se lo pueden perder.
Hola, bienvenidos a tu programa Relatos de Independencia. Te habla Inocencio Figueroa. En nuestro programa de hoy les quiero hablar sobre el batallón sin nombre. Encontrándose acantonados en la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto, los batallones Caracas, Aragua y Agricultores fueron atacados por un ejército realista al mando de José Ceballos. A pesar de contar con una ventaja numérica en nuestros ejércitos patriotas, el general Ceballos nos infligió una dolorosa derrota. ¿Producto de qué? De las rivalidades y de la falta de comunicación entre nuestros jefes patriotas. Nuestros ejércitos tuvieron que huir en desbandada, ante lo cual Bolívar, molesto, logró reunir los restos de estos batallones y los bautizó como el Batallón Sin Nombre. Este batallón innombrado tuvo la oportunidad de destacarse al ser convocado a participar en la batalla de Araure. Pero gracias a la carga que brindó el Batallón Sin Nombre, logró cambiar la suerte de esta batalla. Simón Bolívar, al día siguiente de la batalla, emite una proclama en la cual exclama: vuestra fiereza y valor demostrado en el campo de batalla les han devuelto el nombre y el honor, con lo cual en medio del fragor de los fuegos les he bautizado como el Batallón Vencedores de Araure. Hola, un gusto saludarles. Yo soy Maite García y les doy la bienvenida a la actual sección de arte y espectáculos del noticiero. Quédense con nosotros para que se enteren de las noticias nacionales e internacionales que están en tendencia en el mundo del entretenimiento y por supuesto interactúen a través de las redes sociales @loactualpiso.tv en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcía G. Bueno, y tengo un placer porque tengo una compañía especial. Se trata de la joven promesa de la música popular y ranchera. Él es Jason Ibarra. Hoy viene a contarnos todos los detalles, un poco de su carrera y también de la canción que pues ya está en todas las plataformas digitales, así que bienvenido, Jason, ¿cómo estás? Bien, me siento muy feliz de estar aquí en la actual. Ya me hablaron muy bien de ti, te lo comentaba, me decían que eras un niño pues muy carismático y efectivamente lo eres, que apenas está en primer año, ¿correcto? ¿Vas a pasar a primer año? Voy a pasar a primer año. Correcto, cuéntame un poquito de tu experiencia, cómo has sabido llevar la música y a la vez también has llevado los estudios. Ha sido un poco complicado, pero poco a poco me voy poniendo el día con las tareas. Ok, cuéntame entonces también cómo descubriste tu pasión por la música, porque bueno, entiendo que a partir de los 9 años fue que dijiste que te gustaba la ranchera, pero antes de eso ya sabías que eras cantante. Yo cantaba, pero siempre cantaba en las reuniones familiares, en los cumpleaños, y yo cantaba, era vallenato, pero fue en los 9 años en los que yo decidí cantar las rancheras, porque fue lo que en realidad me gustaba. ¿Y fue porque viste un video en TikTok de La Mochila Azul? Sí. ¿De quién la viste? ¿Del propio autor o la viste de alguna persona? No, la vi de otra persona. Okay. Estaba cantando la de La Mochila Azul. Me pareció muy cálida, se podría decir, y yo me la aprendí. Cuando me la aprendo voy hacia donde mis papás y yo les digo, papá, yo quiero ser cantante. Okay. ¿Y qué te dijeron ellos de inmediato? ¿Te apoyaron? Siempre me han apoyado en todo. ¿Cómo fue? ¿Le cantaste un poquito de esa canción de La Mochila Azul? ¿Me la puedes cantar a mí también? Claro que sí. A ver. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. Vale, no, eres increíble, Jason. Qué buen, vamos a decir, acorde hiciste de esta canción. Y la tomas como tuya, como si fuera una canción propia, pero ya ahora sí tienes una canción propia que es Madrecita Querida, por cierto, de la mano de un muy querido amigo de nosotros que es Rey el Auténtico. Sí. Cuéntame. Madrecita Querida es un tema compuesto por mí, por Rey el Auténtico, que es un tema hecho con mucho amor y cariño para todas las madres del mundo. Para mí, la experiencia de mi productor Rey el Auténtico, él es una persona increíble, porque yo me di cuenta que él ya ha compuesto canciones como Nicky Jam, Anita, Ozuna, Servando y Florentino, y a Chini Nacho. Y yo me quedé impresionado saber que un artista de ese rango
me había contactado a mí para hacer una canción. ¿Y cómo te contactó? ¿Fue que también te vio en TikTok, por ejemplo, en redes sociales, o cómo fue ese llamado? Él me contactó a través de un video en las redes sociales en el que yo aparecía cantándole mi canción, Madrecita Querida, a mi mamá en el centro comercial. Y esa canción ya estaba entonces escrita por ti, y él lo que hizo fue hacerle unos arreglos, por así decirlo. Esa canción ya estaba escrita, yo tenía mi letra y él hizo la suya. Las combinamos y así fue como se hizo Madrecita Querida. Wow, ¿y qué experiencia tienes ahora que, bueno, ya tienes 2 años en este mundo, quizás un poco más de lleno a la música ranchera? ¿Qué anécdota me pudieras decir especial? ¿De qué? De, no sé, algo que hayas vivido que te impactó, quizás una persona que te reconoció, alguna canción que cantaste en un, por ejemplo, centro comercial. Nada, mi mayor recuerdo. Sí, puede ser tu mayor recuerdo. Nada. Desde los 9 años hasta ahorita. No, el mejor ha sido el de Pedro Fernández. Eso, ok. ¿Cómo fue ese encuentro en tarima? Excelente, porque yo me sentí muy emocionado saber que mi ídolo, como lo es Pedro Fernández, como yo cantaba sus canciones, como La Mochila Azul y María María, había compartido tarima con él. Eso fue en Chimalhuacán. Cuando nosotros llegamos allá, habían afiches pegados en México, afiches pegados de Pedro Fernández por todos lados. Como yo cantaba sus canciones, yo quería ir a ese concierto. Nosotros vamos a Chimalhuacán, donde hay una tarima pequeña y una grande. En la grande cantaba Pedro Fernández y en la pequeña estaban los animadores. En la pequeña canté yo, y cuando yo terminé de cantar yo dije que yo quería conocer a Pedro Fernández. En ese momento que yo me bajo de la tarima, nos está haciendo señas un señor, así, ve que venga. Y él dice, yo soy el manager de Pedro Fernández. Y yo te quiero cumplir ese sueño. Qué belleza, y así fue como cantaste, y además te dio un obsequio especial. Ya el tiempo se nos acabó, Jason, pero déjanos tus redes sociales para que las personas que quieran saber más de ti lo sepan a través de esa plataforma. Claro que sí. Jason Ibarra Oficial. Jason Ibarra Oficial. Con Madrecita Querida, ya disponible en todas las plataformas digitales. Vamos a saludar por acá porque nosotros de esta manera pues nos despedimos y por supuesto los invitamos a continuar en Sintonía Televen. Antes de eso, felicitamos a Jesús David Macero, quien está de cumpleaños y siempre sigue la emisión del noticiero, así que besos desde acá. Qué maravilla, qué voz tan excelente, Jason Ibarra, de verdad, mucho éxito, mucho futuro tiene este joven. Amigos, llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Un placer haberles acompañado en esta hora de información. La invitación es para que sigan en Sintonía de Televen, tu canal.